días de Bereishit. Y los niños sabían, y era deslumbrante escucharlos repetir como pericos lo que Dios había hecho cada día. En México el Gan era en Yiddish, y por lo tanto sonaba todavía mucho más lindo para mis oídos, porque yo, que no fui al jardín de infantes, también había aprendido esos 6 días de memoria. Me acuerdo que la encargada del Gan se llamaba Lererke Tamarita, gran persona a la cual rindo homenaje hoy, y cuando le pedí a las maestras a pensar el tema, si era importante enseñar los 6 días de la creación en el jardín de infantes, es decir, la primerísima parte de Bereishit, Tamarita me dijo, Lerer, en Yiddish me lo dijo, lo trajimos para que usted piense por nosotras y decida. Bueno, ahora me escuchan. Tamarita era una excelente maestra, como les decía, y le rindo homenaje. Y bueno, y era muy difícil movilizar a las gananot, que tenían, la mayoría de ellas, muchos años de enseñar lo mismo, a que piensen otra cosa. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque ya me había sucedido años antes, eso fue en Talpiot, en Buenos Aires, cuando de pronto, por iniciativa de un moré israelí que visitó una clase que yo estaba dando, dio a entender de que el Sefer Bereishit tiene una columna vertebral y que si nosotros preguntásemos a nuestros alumnos o preguntásemos a nuestros amigos cuál es la columna vertebral del Sefer Bereishit, tendríamos infinidad de respuestas, incluso lo podemos practicar si ustedes quieren aquí en el grupo, y a ver qué es lo que cada uno de ustedes piensa, cuál es el tema vertebral del Sefer Bereishit. Que podemos probar. ¿Quieren ustedes probar? Probamos. A ver si alguien quiere, y espero que sí, que sean varios, los que aporten su pensamiento sobre la idea vertebral del Sefer Bereishit, sobre la columna vertebral del Génesis. A ver. Es la creación directamente de la humanidad, ¿no? ¿Quién dijo? Bruria. Bruria. Y a Femeot, muy buena respuesta, Bruria. ¿Hay algunas otras respuestas? Sí, la historia de los patriarcas y matriarcas. Excelente respuesta, Alisa. Colacabot. A ver, ¿qué más? La creación de nuestro pueblo. La creación de nuestro pueblo a partir de Abraham. Y a Femeot. Jorge. Y a Femeot. Jorge pidió la palabra. Tienes que abrir el micrófono, Jorge. Jorge. Sí, ahora sí. También está, todos los temas son importantes, también está cómo se conformó el pueblo de Israel, que se conformó de una manera única, al revés de todos los demás pueblos. Ok, muy bien, Jorge. Shlomo Jorge. La relación del pueblo, de Dios con el pueblo. Muy bien. ¿Es una respuesta o es la afirmación o explicación de alguna de las respuestas? Una respuesta que podría ser un eje, el vínculo de Dios con los seres humanos. Ya fe. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra respuesta? Libe, abre el mic. ¿Yo? Rachel, ¿quieres decir algo mientras Libe abre? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, me parece que todo tiene que tener un comienzo, y este es el comienzo, y es donde aparece la idea de un Dios único para toda la humanidad, ¿no? Ya fe, Rachel. ¿Quién Libe. más? Libe. Libe y empezamos a tratar de analizar las respuestas rápidamente. Sí, Libe.
No se te escucha. Bueno. Adelante. No, está sin sonido, Olive. Vamos a continuar y cuando Vamos se a continuar. Ok, quiero deciros que todas las respuestas son respuestas no buenas, sino lo siguiente, son respuestas excelentes y de alguna forma plantean algo que vamos a ver dentro de unos minutos cuando tratemos de analizar una pregunta que es una pregunta un poco difícil de hacer y que la voy a plantear ahora porque es por sí o por no. Y entonces vamos a desarrollar vuestras respuestas después de que me den la respuesta por sí o por no de la pregunta que voy a hacer. Si es válido que nosotros nos preguntemos cuál es el objetivo que tiene el Sefer Bereshit. Es decir, si nosotros tomamos un manual de matemáticas, sabemos cuál es el objetivo. Si tomamos un manual de religión, sabemos cuál es el objetivo. Si tomamos cualquier libro, incluso una novela, sabemos cuál es el objetivo. ¿Tiene sentido preguntarnos cuál es el objetivo de Bereshit? ¿Tiene sentido preguntarnos cuál es el objetivo de la Torá? Respuestas por sí o por no. Abran micrófonos y digan, por favor. Sí. Sí tiene sentido. Tiene sentido. Ahora, ¿Todos piensan que sí? creo que es vital. Sí tiene sentido. Tiene sentido. No es una pregunta epicúrea. Sí, Shloime Jorge. Perdón que te llame en Yiddish. Shelomo Jorge. Dime. Sí, está escrito, perfecto, está escrito, ¿no? Que incluso lo dice en la Perashá Yitro, que Boreolam dice, si ustedes cumplirán mi pacto, el Sefer Bereshit es uno de los libros de la Torá que nosotros las tenemos que estudiar y tenemos que conocerlo y tenemos que analizarlo y profundizar más allá de si tiene un sentido o no. Por supuesto que tiene un sentido, pero es la base de lo que nosotros tenemos que empezar a estudiar. Es nuestra esencia, es mi humilde opinión. La pregunta, Jorge, concreta es si tenemos derecho a preguntarnos cuál es el objetivo o tenemos que aceptar de que el objetivo está guardado únicamente para Dios, que es el autor, según lo que los creyentes creemos, de la Torá a través de Lógico, tiene objetivo, según mi opinión, tiene objetivo, porque es la base de lo que podamos estudiar. Nosotros tenemos que estudiar la Torá, tenemos que estudiar toda nuestra historia, tenemos que estudiar todas nuestras leyes, y ese es el comienzo de lo que tenemos que estudiar. Tiene objetivo estudiarla. El objetivo no sé preguntar, es estudiarla. Vuelvo a preguntar, ¿tenemos derecho a preguntar eso o ya con eso nos damos por satisfechos que el objetivo yo creo que es lo principal, es estudiarla. Y no, primero una vez que la aprendemos, después preguntemos. Primero sepamos de qué se trata. Ok, entonces no tiene sentido preguntar cuál es el objetivo antes de estudiar. Bueno, Javier, miren, volvemos a las respuestas que ustedes dieron anteriormente y empiezo por la primera. No voy a repetir todas, pero la primera respuesta fue de que en definitiva la Torá tiene como el Sefer Bereshit tiene como eje la creación. Ahora, yo no recuerdo, puede ser que me equivoque, pero de todo el libro de Bereshit, que es el más extenso de los 5 libros, la creación tiene apenas muy pocos versículos, si no me equivoco 34, probablemente me equivoque. Entonces, no puede ser el eje si es tan pequeño. Y haciendo la pregunta de cuál es la cantidad de repeticiones o la cantidad de psukim que tiene cada uno de los temas que ustedes propusieron, incluso el descubrimiento de una nueva manera de ver la divinidad, que fue la revelación que tuvo Abraham Avinu,
a partir del cual se hizo el pacto, a partir del cual nace la nación, que son respuestas que ustedes de alguna manera dieron, vamos a darnos cuenta que son muy pocos los versículos que tratan el tema. Y ese moré israelí, que se llamó Haim Hamiel, lo que me dijo fue algo muy simple. Me dijo y le dijo a los alumnos: hay un tema que se repite a lo largo de todo el Sefer Bereishit. ¿Y saben ustedes cuál es ese tema? Los conflictos que hay entre los hermanos. Los conflictos que hay entre los hermanos. Empieza la Torah hablando nada más y de nada menos que de un asesinato, de un fratricidio, del asesinato de Caín, que mató a su hermano, a partir de una pelea que tuvieron. Cuando analicemos las peleas, vamos a poder profundizar y tratar de averiguar sobre qué peleaban y qué dicen nuestros jajamim sobre ese tema. Pero no conforme con eso, la Torah avanza un poco más y después del diluvio, nosotros nos encontramos con un episodio muy oscuro que vamos a leer en la Torah, no este Shabbat, sino el próximo, en Parashat Noach, que algo sucedió entre los tres hijos de Noach con respecto al padre, y algunos dicen que uno de los nietos, pero era evidente de que algo había de conflicto entre los tres hermanos, Shem, Ham y Yafet, que habían estado en el arca de Noach durante el diluvio. Si avanzamos un poquito más, parecería ser de que los sobrevivientes del diluvio no habían aprendido la lección y decidieron erigir algo, un edificio como los que hay ahora por los Emiratos, que llegue hasta el cielo. Era costumbre en Babilonia construir ese tipo de edificios que competían cada uno de los dioses a ver quién tenía un edificio más alto. Pero lo importante es que estos señores que estaban allí, en un momento dado, se pelean entre sí, y hay todo tipo de relatos que ustedes conocen porque también los enseñaron en el parvulario como parte central, y que por un lado nos dicen que esa gente era gente que se salvó porque por el pecado que hicieron, debieron haber muerto y debieron haber tenido la misma suerte que tuvieron los que murieron en el diluvio. Pero estos se salvaron. ¿Y por qué se salvaron? Por dos razones. La primera, porque Dios prometió que no iba a traer otro diluvio. Y la segunda es que ellos hablaban y se comunicaban belashon echad, usaban un solo idioma. Es decir, de que la gente de Babel, pese a su locura de poder querer llegar hasta ser como dioses y construir un edificio que no tuviese fin, entre ellos hablaban. Y eso fue lo que dicen nuestros sabios que les permitió seguir avanzando. Sigo un poco más, salteamos unas páginas y llegamos a... No voy a hacer el relato de cada una ahora, pero simplemente para saber dónde estamos. Algo pasó entre dos hermanos llamados Itzhak e Ishmael. Y esa riña, que no fue de ellos, pero que hizo que Ishmael se apartase de la casa, le permitió regresar a ver a Itzhak y a unirse a Itzhak. ¿En qué momento? En el momento en el que hay que sepultar al padre, a Abraham. Y tuvimos después a Itzhak, damos vuelta a otras páginas del Humash y nos vamos a encontrar con que Itzhak y Rivka tenían dos hijos que eran mellizos, no eran gemelos, eran mellizos. Y nuestros sabios dicen que se peleaban ya dentro del útero. Y gráficamente Rashi trae algún midrash diciendo que cuando pasaban por alguna de las iglesias paganas, uno se esforzaba por salir y cuando pasaban por la yeshiva de Shem, el otro quería salir. Y se pelean para ver quién nace primero.
Y sabemos que uno nace primero y sabemos que uno es primogénito y el otro no tolera que sea ese primogénito, por lo tanto sabemos también de que se pelean por la primogenitura y después se pelean por la bendición. Bueno, y la historia sigue. Estamos llegando casi al final del Sefer Bereshit. Fíjense ustedes cómo el tema este hace un recorrido tan impresionante hasta que llegamos al soñador, a Yosef, el soñador, cuyos hermanos también quisieron matar. Y que a último momento le salvan la vida. Y bueno, de todas maneras desaparece de la presencia de su padre y desaparece de la presencia de sus hermanos, que eso es una manera de tener una muerte simbólica, es decir, que los hermanos habían conseguido, por lo menos simbólicamente, matar a Yosef. ¿Cómo termina la historia? La sabemos, pero si en el momento que yo les digo cómo termina la historia, pues estamos en el Sefer Shemot, y estamos en el Sefer Shemot, empezamos un libro nuevo. Por lo tanto, después de esto que les acabo de decir, quisiera volver a hacer una pequeña ronda entre ustedes, mis queridos Javerín, para ver qué opinan. Si siguen pensando que el tema originario, el tema central, es el que ustedes dijeron, o el tema central es este que yo les acabo de presentar, que es la pelea entre los hermanos en la familia patriarcal. Sí, perdón. Adelante. Sí, perdón. Por más que sea el tema muy repetido de la pelea de los hermanos, eso también conforma la historia del pueblo de Israel. Por más que, Claro, lógico. claro. La pregunta es, Jorge, eso conforma la pregunta, pero ¿qué libro es este que dedica un eje central a hablar de las peleas en la familia? Claro que Vuelvo a repetir a ver si me puedo hacer entender. Por más que cuenta hechos reales, pero esos hechos son parte del comienzo de la historia del pueblo de Israel. Fue a través de una consecuencia lo que pasó con Abraham y con Isaac, con Isaac e Ismael, después con Jacob y Esaf, y después con los hijos, y ahí es donde se fue formando el pueblo de Israel. Entonces, es una base fundamental que nosotros la sepamos, porque son hechos que están dentro de la historia del pueblo de Israel. Es mi opinión. Muy bien, muy respetada opinión. Me gusta. ¿Hay algunas otras respuestas, Javerín? Sí. Yo creo que... Elisa, tienes que abrir el micrófono. Sí. Está hablando Shmuel. Creo que, no, acuerdo un poco con lo que vos y Erasmien dijiste respecto a que tiene que ver, y es el peso que Bereshit da a los conflictos, digamos, del hombre o a la estructura, digamos, de la familia, en cuanto también a, bueno, ¿qué nos quiere decir con estos conflictos? ¿No? Es decir, ¿cómo nos comportamos los seres humanos, ¿no? En ese sentido hay un peso importante en estos conflictos, ¿no? De las luchas y las peleas por el poder, peleas por la primogenitura, donde incluso intervienen las madres, ¿no? En una cuestión que tiene que ver con el vínculo y tal vez, no sé si con lo ético, ¿no? Con lo moral. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo debemos comportarnos, ¿no? ¿Se entiende? Perfectamente. Shmuel, ¿tú querías decir algo también? Yo veo que desde el principio Bereshit nos fija los dos puntos importantes del tipo de mitzvot, Ben Adam le Makom, Ben Adam le Javero. Empieza con Ben Adam le Makom,
cuando establece que hay un solo Dios todopoderoso que creó el universo, e incluso de paso nos fija las fechas y nos fija la semana, ¿sí? Establece la semana, cosa que no existía, y el segundo punto pasa a ser el de Ben Adam Lehavero. Esa es la base de toda la actitud del judaísmo, o sea, todas las mitzvot de Ben Adam Lehavero vienen para establecer cómo deben ser las relaciones interhumanas. Y por el otro lado, al principio empieza con toda la orden, viene desde arriba, desde el Creador, que nosotros creemos en Él, y toda la Torah que sigue adelante de eso es el mensaje que nosotros tenemos que pasar generación tras generación y para toda la humanidad. Muy bien, Shmuel. ¿Alguien más? Y así podemos avanzar un poquito. Yo, desde el primer momento, entramos ya en un conflicto casi ético o una separación entre el bien y el mal y una lucha entre futuros líderes. Se va marcando un camino por selección entre quienes van a seguir, van a guiar el pueblo de Israel. Hasta los más, en un momento, que son los perjudicados, marcan un punto ético, como por ejemplo Yosef fue sacrificado por sus hermanos, fue vendido y luego finalmente se convierte en una figura clave. Muy bien, avanzamos con vuestro permiso. Fíjense que por lo general las historias de todos los pueblos están realizadas, están llevadas a cabo por próceres que son inmaculados, que no tienen errores, y la Torah no saltea absolutamente a nadie de demostrar puntos flojos, lo que nos permite a nosotros sentirnos bien, porque Ein Tzadik Asher Lo Chata, no hay un justo que no haya pecado, y todos los nuestros cometieron errores, algunos errores muy graves, que no fueron lo suficientemente graves para manchar parte de su personalidad, que es la parte de su liderato. Lo vamos a ver si podemos un poco más adelante, pero voy a retomar la segunda pregunta, si podemos o no podemos hacernos la pregunta de cuál es el propósito del Sefer Bereshit. Y para poder entender eso tenemos que ponernos de acuerdo que en contraste con el resto de la Torá, que tiene material narrativo como legal, es decir, que tiene una parte de historia y una parte de mitzvot, el Sefer Bereshit es casi exclusivamente una narración. Hay muy pocas, aunque fundamentales, mitzvot que aparecen en Bereshit. Sí, y ese es un tema que tenemos que registrar. Podemos interpretar de lo que decía Shmuel hace un rato, la relación Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lehavero, pero pareciese ser de que aquí hay más que nada un libro que es un quinto de un libro, es apenas una parte, por eso lo llamamos Humash, ¿no es cierto? Que lo único que trata de hacer es analizar ciertos aspectos de carácter universal, como es la creación, como es el Mabul, como es Babel. En la creación no hay judíos, en el Babul no hay judíos, en Babel no hay judíos. No hay judíos hasta Abraham, si es que queremos llamar a Abraham judío y no llamarlo hebreo, pero esa es otra de las preguntas que tenemos que hacer. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta las características del Sefer Bereshit. No hay casi nada a nivel nacional. Hay apenas una referencia, más que nada la referencia de que el pueblo va a ser un pueblo, los descendientes de Abraham van a ser esclavos y que después se van a convertir en una nación muy numerosa. Pero la pregunta vuelvo a hacer, pero no quiero ahora responderla ni que me respondan ustedes, porque es importante compartir estos eventos. No debería la Torah haber comenzado con la descripción de la formación de la nación y los códigos legales que la acompañan en el Sefer Shemot, pero esa pregunta no la hago yo. La pregunta sobre el objetivo de la Torah
la hace alguien que todos nosotros conocemos y que se llamó Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, que quizás en su dicho más conocido, que casi todos hemos estudiado y que muchos sabemos de memoria, habla de Rabbi Itzhak, probablemente su padre, para darle homenaje, y dice que no era necesario empezar la Torá aquí con la creación, sino con este mes será para ustedes el primero de los meses. Rashi dice, por lo tanto, que tiene que haber un objetivo, porque la lógica indica, si es que nosotros no hubiéramos estudiado, si es que nosotros hubiéramos leído hoy toda la Torá por primera vez, hubiéramos preguntado lo de Rashi, porque la lógica hubiera sido que la Torá empiece con la primera mitzvah que se ordenó al pueblo, que es la mitzvah de Chodesh Hazeh. Este mes será el primero de todos los meses. Entonces, la pregunta de Rabbi Itzhak, si quieren, después de todo, desde nuestro punto de vista, tampoco se entiende completamente, porque la Torá no es un compendio de mitzvot, no es un código. También después de la entrega de la primera mitzvah, muchas parashiot enteras son principalmente narrativas de eventos que hubieron en Egipto, me refiero a la primera mitzvah de Chodesh Hazeh, y en el desierto. Entonces, ¿por qué era tan aparente para Rabbi Itzhak que la Torá debía comenzar con la primera mitzvah? Y yo les digo, mis amigos, que para apreciar completamente la pregunta de Rabbi Itzhak se requiere un entendimiento de cuál es el propósito de la Torá. Y nuestro amigo Maimónides, en la mitzvot de los reyes 12.2, pone mucho énfasis en este tema. La Torá, escribe Rambam, nos da muy pocas pistas sobre la llegada del Mashiach. Los detalles no se revelaron ni a los profetas ni a los sabios. Dado que esos detalles son desconocidos, dice Rambam, ellos nos deben ser el foco del propio estudio. Y agrega, porque esos detalles no llevan a que uno ame y tema a Dios. Rambam parece estar explicando por qué no hay una tradición clara en relación a estos detalles. El propósito de la Torá, según Rambam, es que uno ame a Dios y tema a Dios. Mientras que Rashi, en la respuesta que nos da, recuerdan ustedes que dice, para poder decirle se creó, la Torá empieza con la creación, pero que si vienen algunas de las otras naciones que ya estaban en la tierra de Canaán a preguntarle a los invasores judíos, ¿qué están haciendo ustedes aquí? La respuesta es, hay un dueño, hay un señor, hay alguien que creó el mundo, y ese que creó el mundo es el que lo distribuye como él quiere, porque él es el dueño. Rashi nos dice que la razón es para justificar nuestra futura reclamación de la tierra de Israel, para que las otras naciones entiendan que el único propietario de la creación es el creador mismo, y él adjudica a quien lo desee. Entonces, vamos a seguir analizando, si ustedes quieren, otros puntos para poder contextualizarlos, porque se han propuesto otras respuestas sobre el objetivo, y voy a dar una sola para que ustedes abran un poco las mentes, mirando fuera del compromiso que siempre tenemos de mirar la letra, ¿verdad? Nosotros tenemos que la Torá tiene objetivos contractuales. Rashbam sugiere que sin la descripción de la creación en el Sefer Bereshit, ciertas leyes, como el cuidado del Shabbat, no serían comprensibles, por lo que el Sefer Bereshit sirve como una introducción al resto de la Torá, proporcionando un trasfondo para comprender sus leyes, su historia y el sistema de las creencias. Otra vez nos vamos a detener porque me gusta y me interesa escuchar qué es lo que ustedes sienten a partir de lo que hemos visto en estos instantes. Si alguno quiere decirnos. Es decir, estamos viendo de que grandes como Rashi, grandes como Rambam, ni más ni menos, y grandes como Rashbam, piensan
que hay objetivos, no hay acuerdo, no hay acuerdo. Si hubiese acuerdo entre nuestros sabios no serían judíos, no hay acuerdo. Nosotros tenemos que aprender a estar disconformes con la respuesta del otro buscando la verdad. Y para buscar la verdad tenemos que avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. ¿Alguien quiere hacer un comentario? 5, 4, 3, 2, 1. Avanzamos. Así contaba yo cuando transmitía en la radio antes de empezar la transmisión. Javerim, hablamos hace un instante que hay un antecedente contractual de la Torá, pero también hay un trasfondo histórico, las repetidas promesas que son cruciales para comprender el resto de la Torá, que se compensan con la profecía simultánea de que la nación sería esclavizada en una tierra extranjera antes de conquistar finalmente Canaán. Hay una justificación también de la elección de Israel que traen Ramban con Nun, es decir, Nachmanides, y Sforno. Sefer Bereshit proporciona la razón fundamental por la que Hashem eligió a Israel como su nación elegida, mientras de alguna manera se desprendía de las demás después de su descripción de los pecados de la humanidad primitiva. Y yo voy a hacer otra pregunta atrevida, no sé qué me pasa hoy, pero me interesa provocarles con este tipo de preguntas. Si después de Adán y Eva no hubiera habido el crimen, si después todos los descendientes no hubieran convertido la tierra en Hamás, es decir, en perversión, si no hubiera habido el Mabul, ¿acaso Dios hubiera necesitado revelarse ante Abraham y crear un pueblo? ¿O hubiera podido ser en ese mismo momento el Dios de toda la tierra? Ahora sí, Javerim. Si ustedes no se apuran en contestar, voy a apurarme a contar. Pienso que si no hubiera pasado todo eso, no hubiéramos llegado a este punto donde estamos ahora. Por ejemplo, usted dando la clase, ¿me entiende?, de judaísmo. Pero hubiera sido algo mejor, porque... Sí, pero entonces no hubiera sido un pueblo, ya no solamente un pueblo elegido, hubiera sido todo universal, pero a la vez hubiera sido en general un pueblo aburrido, perdona. ¿Entiendes? Hubiera tenido una línea toda así. Mira, José Miguel, yo voy a presionarte un poco para que pienses fuera de la cápsula. Nosotros ahora estamos en periodo de corona y entonces nos encapsulamos o nos encapsulan. Pensemos por un instante que quizás el plan divino era que haya una sola nación. Porque si no, en lugar de crear a Adán y Eva, lo que pudo haber hecho Dios fue crear a Abraham y Sará. Y ahí se terminaba, entonces todos otra vez iban a aceptar el pacto, iban a firmar un pacto y íbamos a hacer toda una unidad. Aquí algo se estropeó en el plan divino cuando nos crea a nosotros y nos da la posibilidad de elegir, y nosotros elegimos. Nosotros me refiero ahora al ser humano en su totalidad. Entonces, aquí tenemos lo que dicen estos dos comentaristas, sobre los cuales he hablado recién, que nos presenta un contraste entre lo que somos nosotros, en realidad lo que deberíamos ser nosotros, porque entre el ser y el deber ser hay una larga distancia, y lo que pudieron haber sido los otros, que sin embargo no supieron decodificar la presencia de un patrón. No solamente un patrón de la geografía, como decía Shmuel, del makom, del lugar, sino un patrón en el sentido de la potestad de poder ordenar normas y constituciones que los demás respeten. Entonces aquí tenemos nosotros algo que merecemos por un instante pensar. ¿Alguien más? Diste la respuesta cuando... O sea, está escrito también en la parashá, al final, Vayar Hashem ki Ra'a Adam.
Rata Adam, ¿sí? O sea, la humanidad no supo comportarse, no supo entender que la omnipotencia, o como dijiste, que el patrón dio a la humanidad igualdad y no siguió lo que era el plan, se salió fuera del plan. Dios se salió fuera del plan, la gente salió fuera del plan. No lo abro ahora, no lo abro porque es un tema teológico muy, pero muy complicado, porque ¿acaso podemos nosotros comprender que Dios hace algo que le sale mal? Podemos entender que nos dio el poder de elegir para elegir el mal. El mal es lo contrario del bueno, es algo distinto. Son preguntas que volvieron locos a muchos sabios durante muchas generaciones, pero si nos detenemos aquí y no avanzamos, pues no vamos a llegar ni siquiera a la primera introducción. Estoy de acuerdo contigo, Shmuel, que al final de la parashá Dios descubre entre comillas, yo no puedo pensar que Dios, que prevé todo, por definición filosófica, Kol Safui Vereshut Nitaná, todo está previsto por él. Él está previsto y pese a que está previsto, hace algo que vaya en contra de su plan maestro, o acaso él tenía otro plan maestro. Vamos a avanzar otro poquito más, con vuestro permiso, si les parece bien, excepto alguien quiera contradecirme, que también es bienvenido. Yo quería remarcar una cosa, el porqué de la creación, porque Dios se vio necesitado a la creación. Antes de la creación estaba Dios, estaba tan tranquilo y se ve abocado a crear todo esto, a crear a la humanidad con sus contradicciones y todos sus problemas y todas las historias. Julia, hay que tener cuidado cuando nosotros hacemos un proceso demasiado rápido de hablar de Dios como si fuera un ser humano. Y esto es muy normal, ¿no es cierto? Nosotros somos antropocéntricos y cuando hablamos de Dios no nos queda otro remedio que tratar de ver ciertas cualidades en lo que nosotros pensamos que son cualidades y adjudicárselas a Él para que podamos hacer la imitación, lo que se llama la imitatio Dei. Es decir, dado que fuimos creados a su imagen y semejanza, pues de alguna forma tenemos que tratar de ser como Él. Por eso vamos un poco más despacio. Yo voy a abrir ahora otro título, aparte de la justificación de la elección de Israel que habían hecho Nachmanides, es decir, Ramban y Sforno, para hablar un poco de los fundamentos de nuestra emuná. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra emuná? Al comenzar la Torah con la creación, Hashem se presenta a sí mismo como creador y no solo como redentor. ¿Qué hubiera sido lo lógico en definitiva? Esto es fundamental para la creencia en el monoteísmo. Y Ramban señala que como este es uno de los fundamentos de nuestra fe, es inconcebible que la Torá hubiera podido comenzar en cualquier otro lugar de la historia universal. Casuto, que fue un comentarista a principios de la existencia del Estado de Israel italiano, brillantísimo profesor de la universidad, agrega que muchas de las primeras historias de la Torá sirven para oponerse a los mitos prevalecientes en el antiguo cercano oriente con respecto a la creación, a los dioses y a los ángeles. ¿Qué quiere decirnos Casuto? Casuto dice, la Torá tiene que empezar por la creación, porque hay que frenar el pensamiento primitivo que tenían los pueblos del cercano oriente, pero que tenemos todos los seres humanos, cuando imaginamos dioses, ángeles, diablos, e incluso la Torá de alguna forma, para poder entender eso, siguiendo a Casuto,
nos presenta la comprensión de la historia de los Benei Elohim, los hijos de los dioses, y las hijas de los hombres que se unen, que se acoplan, o el tema del diluvio y la torre de Babel. Porque así comienza la lucha contra las supersticiones de otros pueblos que siempre intentaron de alguna u otra manera o ingresar a Israel o imitarnos a nosotros. No en vano que el diluvio aparece en casi todas las culturas, no solamente en el Gilgamesh, aparece en el Popol Vuh, y casi todas estas historias, la de la Torre de Babel, está perfectamente ubicada en Babel. Y entonces Casuto viene y dice, un momentito, nosotros tenemos que establecer un orden en Bereishit que sea una respuesta en forma de muralla, un muro muy fuerte, para que no nos invada la fe de los otros dioses, que no nos invada el paganismo, al cual nosotros somos pero tan proclives como seres humanos. Avanzo un poco más y vamos a volver a dialogar. Otra de las razones de los objetivos de la Torá tiene que ver con lecciones y valores contractuales. Las historias del Sefer Bereishit traen muchas lecciones sobre el comportamiento adecuado, creo que Aliza hizo referencia a eso, los rasgos de carácter y las creencias. Aunque estos podrían incluirse en un código legal, son lecciones mucho más poderosas cuando se aprenden a través de las acciones de personas reales. Fíjense ustedes esta lección de pedagogía. Si la Torá hubiera sido solamente un código, como es el Shulchan Aruch, hubiera sido muy poco didáctico, aunque mucho más fácil aprendernos las normas. Artículo primero, levántate, como dice el Shulchan Aruch en su primer artículo. Artículo segundo, vienen las mitzvot de cómo levantarse en la mañana, las mitzvot de tzitzit, etcétera, etcétera. Pero hubieran estado desconectadas del ser humano. Para poder conectarlas con el ser humano, la Torá tuvo la obligación de traernos conductas de naciones, de pueblos, de grupos y de individuos, algunas muy buenas para poder imitarlas y otras no tan buenas para poder oponernos a ella. Leo una más que tiene que ver con los valores universales. Shadal, otro sabio italiano, sugiere que la historia de la creación es necesaria para enseñar la unidad tanto de Dios como de la especie humana. Es un concepto que él plantea que se llama en hebreo Ahdut Haolam de Ahdut Amin Haenoshi. Mientras que el primero promueve el monoteísmo, el segundo es la base nada más y nada menos de la justicia social y del amor a la humanidad. Sin el reconocimiento de que todos provenimos de una sola fuente, surgen disensiones y luchas de poder entre naciones que igual surgen, porque no reconocemos que todos provenimos de una sola fuente. Ya la Gemara en Sanedrín se preguntaba por qué el hombre fue creado solo, todos conocen las respuestas. Una de ellas es, esa es la razón por la cual el hombre fue creado en forma unipersonal, para enseñarnos que quien destruyera a una sola persona, la Torá lo considera como si destruyese al mundo entero, y que aquel que salva a una sola persona, la Torá lo considera como el salvador de todo el universo. Y la otra respuesta más, en Sanedrín 4.5, en la Mishnah, para enseñarnos la grandeza de Hashem. En efecto, cuando el hombre funde muchas piezas con un solo molde, todas son iguales, todas son gemelas. Dios, en cambio, ha modelado al hombre a la efigie del primer hombre, empero ninguno se parece a su prójimo. Bueno, vamos a hacer otra vez una pequeña interrupción, porque ya nos estamos acercando, aunque parezca mentira, a la finalización de nuestro primer encuentro, la primera reunión de nuestro reencuentro. Y el tema, por si nos hemos olvidado, que quiero tratar con ustedes, es el conflicto entre hermanos.
pero hemos visto aquí distintos objetivos de la Torá que traen nuestros jajamim, y que si los traen significan dos cosas. Por un lado, que hay necesidad de encontrar las razones por las cuales se escribió el Sefer Bereshit y se escribió y Dios nos dio la Torá. Y segundo, para demostrarnos una vez más de que no hay consenso. No todos los jajamim piensan igual, por lo tanto nosotros también podemos pensar distinto. Bueno, si alguno de ustedes quiere hacer un comentario de lo que vimos hasta ahora, bienvenido sea. Adelante, Raf. Bueno, ¿cuento o no hace falta? Hay más razones y objetivos por la creación del Sefer Bereshit, que es la obediencia y creencia en Dios. A lo largo del Sefer Bereshit, los avot, los patriarcas, demuestran continuamente su fe en Hashem y su voluntad de seguir su palabra. La obediencia inquebrantable de Abraham en la Akeidá, en la atadura, ¿verdad?, de Isaac, proporciona quizás el ejemplo más fuerte de lo que significa entregar todo su ser a Hashem. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre la Akeidá? Hoy no es mi día, ¿eh? Sí, Raf. Sí. Bueno, el tema de la Akeidá también es un tema complejo, ¿no es cierto? De tratar, ¿no? Pensando en que Hashem obviamente no quiere sacrificios humanos y por eso no es un sacrificio sino es una atadura, ¿no es cierto? Hasta que Hashem dice que no. Hago la pregunta, ¿ese es el pedido de Hashem, el pedido incondicional? Cuando hablamos antes de esa posibilidad de elección del hombre. Es muy interesante, Alisa, lo que tú presentas acá y obviamente de que me gustaría desarrollar con ustedes, si es que ustedes persisten en conectarse en nuestras reuniones, el tema de la Akeidá. Dos rapidísimos comentarios sobre la Akeidá para no desviarnos mucho de lo que estamos viendo aquí. Y cuando la Torah dice, Vea Elohim nisa et Abraham, Dios probó a Abraham. Y yo tengo mi interpretación de que la palabra nisa no es solamente nisayón de prueba, sino que también nes quiere decir estandarte, y entonces lo colocó a Abraham en lo alto, pero también nes tiene otra implicancia en hibrid que quiere decir y Dios castigó a Abraham. Y Dios castigó a Abraham, según mi interpretación, por lo que antes de la Akeidá aparece la Torah, que cuando llega a Beersheba, planta un árbol, un Heschel, al lado del Mizbeach. Cuando la Torah en Devarim, nosotros suponemos que Abraham cumplía con todas las mitzvot, o por lo menos tenía la visión de lo que iban a hacer todas las mitzvot, sabía que no se debía colocar un árbol al lado del altar, porque ese era un acto de rendir pleitesía al dios árbol, ¿verdad? Y entonces tenía que ver hasta dónde Abraham llegaba o hasta dónde Abraham no llegaba. Yo, por otro lado, siempre he dicho lo que tú, Alisa, dijiste en 3 palabras, mucho más claro de lo que yo puedo explicar y lo que yo jamás podría explicar así tan simple, de que lo que Dios quería con la Akeidá, con la atadura, que todos nosotros traducimos a Akeidá como sacrificio, pero la Akot es atar, con la atadura quería decirnos, basta, no quiero ningún tipo de sacrificio humano, porque sacrificar a los hijos es algo muy fácil, el filicidio es algo muy fácil, estaba diseminado por todos los pueblos y está diseminado en la civilización de nuestros días también. Paro aquí.
paro aquí porque si no voy a entrar al corona, y si voy a entrar al corona, pues son 21:21, no va a alcanzar el tiempo, por lo tanto avanzo un poco más. Únicamente para tratar de ser lo más claro posible, el incidente de la Akeidá, por un lado, demuestra, otra vez, según la interpretación de algunos jajamim, que hablan de que el Sefer Bereshit lo que quería era enseñarnos la obediencia absoluta, como la que tuvo Abraham, pero Abraham tuvo antes otra obediencia absoluta, cuando Dios le dijo Lej Leja, aunque ese Lej Leja, Abraham lo hace acompañado nada más y nada menos que por su padre, que según los relatos midrashicos y los relatos y los cuentos que le contamos a los niños en el jardín de infantes, él era el que tenía la santería, la gran tienda que vendía todo tipo de simbología para los dioses paganos. Avanzo un poco más sobre Sefer Bereshit antes de terminar. El Sefer Bereshit tiene también como objetivo enseñarnos a sobrellevar las dificultades. La vida de los antepasados fue muy lejos de ser una vida idílica. ¿Por qué? Porque se tuvieron que desplazar del hogar, de la familia, porque las mujeres fueron estériles, porque hubo conflictos en las zonas donde ellos vivían, porque hubo luchas familiares sobre las cuales queremos hablar en algún momento, porque tuvieron dificultades económicas, porque pasaron hambre. Miren ustedes cuántas cosas les pasó a nuestros patriarcas. No fueron patriarcas con la panza llena, tirados debajo de la palmera, tomando sol y esperando que de la palmera caigan los cocos de los cuales se iban a alimentar. Para nada. No hubo problema que ellos no tuvieron. Ahora, su fe inquebrantable sirve de modelo para que nosotros podamos intentar superar los obstáculos de la vida y a no desesperarnos. Veamos, por ejemplo, el tema de las mujeres estériles. Veamos el tema del favoritismo a los hijos y las repercusiones de los celos. Muchas de las historias de Sefer Bereshit hablan sobre estos temas. Ya habíamos visto el asesinato de Hebel al comienzo del libro, habíamos visto la bendición de Jacob y la historia de Yosef. A estos temas vamos a dedicar, como dijimos, las próximas charlas. Y tengo 2 minutos más y voy a dar otra razón que es muy importante para nosotros también, que se llama, yo le puse el título de la gratificación retrasada. Las promesas de Dios a nuestros patriarcas no se cumplieron inmediatamente, aunque ellos rezaban con mucha devoción, se cumplieron solo generaciones después de su muerte. Como tal, los antepasados pasaron sus vidas trabajando para sus descendientes y no para ellos mismos. Esto contrasta fuertemente con los otros protagonistas del libro que buscan gratificación física e inmediata en lugar de recompensas espirituales futuras. Ellos tuvieron que esperar, muchos no alcanzaron, ver que las promesas se iban a cumplir, como a lo largo de nuestra historia, miles y miles de personas, millones de judíos murieron sin ver cristalizadas las promesas de nuestros profetas, y que nuestra generación tiene un regalo divino maravilloso que podemos palpar, que es el cumplimiento del regreso a Sion, nada más y nada menos. Hay otras cosas más, por ejemplo, las lecciones a individuos, la lealtad familiar, que de pronto Ralbach, Gersónidas, Rabbi Levi Ben Gershon, señala que el hecho, miren ustedes bien, que a veces lo pasamos por alto para ver la personalidad de Abraham, que es nuestro padre fundador, que Abraham arriesgue su vida para salvar a Lot en la batalla de los reyes, enseña hasta qué punto uno tiene que estar dispuesto a sacrificarse por la familia, incluso si la familia le ha dado la espalda. Repito, lo que nos quiere enseñar como objetivo el Sefer
De pronto pareciese ser también que nosotros tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos para salvar a la familia como dé lugar, aun cuando la familia sea ingrata. Y avanzo una cosa más, que es defender la justicia. La oración de Abraham por Sdom demuestra la importancia de condenar la injusticia. De alguna manera, de ahí surge un patrón histórico de conductas, que es el mensaje que quizás en esta primera reunión introductoria podemos dejar bien escrito, que en hebreo se dice Maaseh Avot Siman Levanim. Para eso solo era suficiente Bereishit, porque nos da patrones históricos de conducta, porque las acciones de los antepasados, como aparecen en Bereishit, allanaron el camino para el comportamiento futuro de todos los descendientes y predijeron los eventos cruciales que ocurrirían en la nación. Pues hasta aquí en mi exposición, escucho comentarios. Parece que las fiestas se les enmudecieron. Haverim, despierten, yo sé que soy aburrido. Ya me lo dijo mi hijo, papá, cuando das tus shiurim, sos muy pesado, sos muy aburrido, la gente se duerme. Y yo digo, bueno, qué bueno que la gente puede dormir, porque en tiempos de corona, que el reloj no funciona siempre bien, a veces nos desvelamos. Creo que es una buena misión hacerlos dormir, pero parece que me pasé de somnífero hoy. Haverim, Maaseh Avot, Siman Levanim, fíjense en qué cosa hermosa, ¿sí, Ethel? No, que creo que, o sea, que nos has provocado un poco, realmente. Nos has provocado un poco didácticamente hablando, o sea, es obvio que no hay una sola respuesta y que esa es la riqueza, o sea, primero, o sea, pensar el libro de Bereshit como un libro de historia creo que sería un error. Y si partimos de esa base, todas las respuestas son correctas, como en los exámenes esos que A, B, C, D, y H también, porque depende con qué mirada lo veamos, las enseñanzas y las lecciones que podemos sacar son tan diversas, que esa es justamente la riqueza y el hecho de que podamos año a año leer y leer y leer y volver y no cansarnos de encontrar enseñanzas. Así que creo que a la Torá se la llama como un yunque que golpea y que salen chispas por todos lados. Hay interpretaciones. Esta misma también, que es la de la pelea de los hermanos, son formas de interpretar lo que está escrito, pero la base de lo que está escrito, en la cual está la pelea de los hermanos también, es para enseñar cómo se fue desarrollando hasta llegar al Sefer Tzemot, donde vemos la constitución del pueblo de Israel. Que no podrías, ahora después en la segunda parte de la Perashá, Bereshit, viene toda la historia de la humanidad que dice los años que vivió y tuvo hijos e hijas, nada más, lo único que dice. Engendró hijas y vivió tantos años y engendró hijos e hijas. Eso también, cuando se junta, se compacta, es la base de lo que viene más adelante. Por eso, muy bien, realmente una clase muy instructiva, Zaku Baruch. Bueno, no, ¿puedo hablar? Primero no creo que Churiel, como alguien escribió, haya dicho semejante cosa. Y lo que tú no sabes, Alisa, que nuestra familia es una familia muy, pero muy autocrítica y que nosotros no nos perdonamos nada. Nada. Eso es bueno. La mía también, pero no, por lo menos para mí, nada aburrido, Raf. Al contrario, creo que hay algo como vital, ¿no? Un poco por lo que decía Ethel, en esta propuesta que nos estás haciendo de poder, justamente para releer y encontrar nuevos análisis en base a nuestro Jajamín, es tener justamente nuestra cabeza abierta para poder preguntarnos, ¿no es cierto? Que eso también es esencia
de nuestro pueblo, ¿no? Y también creo contestar, Alisa, no solamente preguntar, sino contestar y que las preguntas vayan cambiando y que nuestras respuestas sean parte de la búsqueda, basadas obviamente en lo más importante, que es la búsqueda de la verdad. Totalmente, así que gracias, es maravilloso. Gracias. Ok, gracias a ti. ¿Puedo hablar? ¿Cómo estamos? ¿Alguien más? Sí. Rachel pidió la palabra. Por favor, Rachel. Sí, ¿puedo hablar? ¿Me escuchan? Sí, Rachel. Sí, aburrido para nada, al contrario, nos llevas a una meditación tan profunda que nos quedamos absortos. Y gracias por eso. Mi opinión con respecto a lo último que hemos hablado es que justo Ethel nos introdujo en una clase hace poco a Dean Steinsaltz y me puse a leerlo y me gusta tanto la idea que él tiene de que somos socios de Dios en la creación. Estamos acá, tenemos un rol y estamos para mejorar el mundo. Y eso creo que es para mí lo más importante. Ok, gracias, Rachel. Empezamos a despedirnos entonces. Javerín, muchísimas gracias por haber regresado. A mí me dijeron que cuando se interrumpe en tiempos de Zoom una sola semana, la gente no regresa. Y estoy muy contento de ver que algunos de ustedes se regresaron. Y bueno, espero verlos también la semana que viene, si Dios nos da salud y vida. Y les deseo a todos que tengamos mucha salud y mucha vida para poder seguir estudiando y dando vueltas por los vericuetos de la Torá para descubrir la gran verdad de nuestro pueblo. Javerín, a todos muchísimas gracias, Ethel, gracias por tu ayuda. Gracias, hasta la semana próxima. Chao, Javerín.